Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes al Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias, que en esta ocasión versará sobre mujeres en lucha por el territorio y la vida. Tenemos a tres invitadas muy especiales hoy, que voy a presentar brevemente. Está con nosotros Gladys Tzutzul. Gladys es maya quiché de Totonaticán, Guatemala, doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, autora de diversas publicaciones sobre política comunal, autoridades indígenas y mujeres indígenas. Es profesora en universidades de Costa Rica, México y Estados Unidos. También está con nosotros Laura Hernández Ursúa, mujer indígena del pueblo yaqui de Sonora, profesor de educación indígena, fundadora y miembro de la Organización de Mujeres de la Nación Yaqui Hamut Bo'o AC, miembro y coordinadora de la región norte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI, defensora de derechos humanos de las mujeres y pueblos indígenas, delegada y mandato ancestral de preservar y defender el territorio yaqui. Y también Josefa Sánchez Contreras, investigadora Zoque de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, colabora en Hojarasca, suplemento mensual de la jornada, es amante de los ríos y defensora del territorio. Sus investigaciones históricas se han enfocado en rastrear los conflictos agrarios y desde la sociología escribe sobre las resistencias comunales de los pueblos frente a los proyectos extractivos. Bienvenidas a las tres. Bueno, yo quisiera empezar esta conversación entre ustedes. Esperamos que... ya está bien, Laura. Haciéndoles una pregunta muy amplia. ¿Qué significa exactamente el territorio para ustedes? Y a partir de ahí podemos ver cómo hay que defenderlo y de qué. Porque claro, un territorio puede ser geográfico, pero también puede ser cultural, lingüístico. Y yo creo que esto es una pregunta que parece obvia, pero no lo es tanto. Y me gustaría que se tomaran todo el tiempo del mundo en contestar. No sé si podemos empezar tal vez por Laura. O si hay alguien de ustedes que quiera empezar. No sé, sí me escuchan, ¿verdad? Porque... Bueno, hola. Hola. No sé si Laura está, se le congeló la imagen y si quiere empezar o ya que tengo la palabra, pues empiezo. Bueno, pues sí, empieza por favor, porque... Solo por una aclaración, Laura dice que ella está hablando, pero que no la escuchan. Ok. A ver. ¿Habrá manera de solucionar ese problema? A mí me cuesta muchísimo trabajo también con estos nuevos programas, pero bueno. Pero en lo que lo solucionamos, ¿por qué no que continúe Josefa, creo yo? Claro. Bueno, en lo que escuchamos a Laura, pues muchas gracias por esta invitación a la Cátedra Nelson Mandela. Pues es un gusto compartir con ustedes este diálogo y pues bueno, respondiendo un poco a esta pregunta que se hace sobre el territorio, me gustaría conversar y platicar un poco del territorio de donde vengo, ¿no? El territorio de donde vengo es la selva de los Chimalapas, en el sur del Istmo, bueno, en el sureste mexicano, digamos,
y es uno de los territorios pues más vastos en biodiversidad y también es muy grande, ¿no? En términos, digamos, de extensión, ¿no? Si lo vemos en esta parte, en esta dimensión de comunidad agraria, ¿no? Son dos comunidades agrarias que son como en conjunto casi 600.000 hectáreas, ¿no? De bienes comunales. Entonces, para mí el territorio significa pues todo lo que habita en esta zona, ¿no? Nosotros pues como pueblo Zoque tenemos una relación muy profunda con los ríos, por ejemplo, ¿no? Porque la ubicación de nuestro territorio, la ubicación geográfica y su vastedad biodiversa, pues ha hecho de esto un nacedero de agua. Es un nacedero que está en el corazón del istmo, de donde nacen los ríos que van hacia el Océano Pacífico y los que van al Golfo de México, ¿no? Y esto pues ha hecho de nuestros ríos un vínculo que no nos podemos entender como pueblo sin el agua, ¿no? Y cuando uno crece ahí en tierras comunales, en los ríos, nadando, reconstruyendo pues la vida desde ahí, y además que atraviesa también una dimensión de onírica muy fuerte, ¿no? Una dimensión de los sueños, una dimensión de la realidad misma, ¿no? Cuando uno crece ahí, pues parece que así es, que siempre así ha sido todo, ¿no? Pero conforme va conociendo otros territorios, territorios de la planicie, territorios del desierto, ¿no? Se va dando cuenta de la particularidad, ¿no? De la particularidad de este territorio que habitamos. Y es cuando vemos que somos una cultura del agua, ¿no? Que somos una cultura de los ríos que atraviesa todo nuestro ser, toda nuestra lengua, ¿no? Y por eso cuando decimos territorio, hablamos principalmente de todas estas bifurcaciones de ríos que vinculan a los pueblos unos a otros, que vinculan a las comunidades unos a otros, no solo en términos de comunicación, de tránsito, sino también en términos de oralidad, en términos de entender esta territorialidad o este territorio del cual somos parte, ¿no? Trazan también los puntos limítrofes con otras comunidades, con otros pueblos. Y cuando uno va observando más y más y más y se va espejeando pues con otros territorios, con otros pueblos, entendemos que esta relación profunda de nuestros asentamientos poblacionales con los ríos y con todo lo que nace alrededor de ellos es una relación histórica, ¿no? Es una relación de larga duración y que toda la biodiversidad que hoy adquiere ese nombre o toda la fauna o toda la flora que ahí habita, pues no es un brote de la naturaleza por sí mismo, sino es producto o parte de una relación profunda entre, en este caso, nuestro pueblo Zoque con esta parte, con estas tierras, con estos ríos, ¿no? Y de ahí, pues, podríamos seguir reflexionando cómo es que constituimos estas territorialidades y cómo los pueblos somos parte de estas territorialidades, ¿no? Que cuando se habla de territorio, no se habla solo de una porción de tierra o no se habla solo en términos agrarios, se habla de otros elementos de larga duración que han constituido nuestra vida como pueblo, ¿no? Y en nuestro caso, esto lo traza muy claramente los ríos, ¿no? Por eso, pues más adelante vamos a conversar que justo la defensa de nuestro territorio en Chimalapas es la defensa principalmente de los ríos y ahí es donde nos vinculamos todas y todos. Aún siendo del pueblo Zoque, con el pueblo zapoteco, con el pueblo Icot, o siendo de distintas, sí, de distintas formas de pensamiento, ¿no? Pero ese trazo, esa resignificación, esa relación,
la que nos genera un sentido común, ¿no? Un sentido comunal, digamos. Entonces, no me extiendo más aquí para que, a ver si Laura ya recuperó el audio. Laura, ¿ya puedes hablar? Si no, leemos lo que... Lo que pasa es que no se ve aquí como un chat. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, ¿se escucha? Sí. Ahora sí se escucha. Sí, le escuchamos. Sí, no sé qué pasa aquí, creo que fue la señal o algo, me tuve que cambiar de lugar. Parecer ahora sí. Buenas tardes, soy Laura Hernández del pueblo de aquí de Punilla, el estado de Sonora. Se escucha, pero En se escucha un poco cuanto mal. Quizás propongo que para probemos si apaga la cámara y podemos escuchar tal vez mejor. A ver, intentamos. sí, Sí, creo que sí funciona. sí, no había utilizado este programa yo para la verdad, y sí, desconozco un poquito de esto. No, es un problema que podemos Este, tener cualquiera. bueno, como comentaba la compañera, en cuanto a lo del territorio, que era mí el territorio, puedo decir que es así como un concepto eh, que se comparte con los pienso, ¿no? Los de pueblo, los de tribu yaqui. Para nosotros el territorio, ¿no? Como comentan, también igual que los indígenas, ¿no? Que el territorio no es toda una porción de terreno, no es solo la tierra, así, ¿no? El terreno. Para nosotros el, es parte nuestra, es parte de nuestras vidas, es parte de nuestro ser, parte de nuestra comunidad, y pienso también que somos parte del territorio, ¿no? Nosotros somos que es el territorio de nosotros, ¿no? Entonces, a nosotros se nos ha inculcado desde muy pequeños que tiene el territorio de nosotros. Aquí nosotros le llamamos, en nuestra lengua, le llamamos Huyatosa, que quiere decir nido, tierra, nido. Es nuestro nido de este terreno, ¿no? Este territorio donde se desarrolla el pueblo y está todo ligado. Todo lo que está dentro de la parte de nuestra vida eh, no es solo el terreno, la en sí, todo lo que está dentro de plantas, piedras, cerros, agua, mar, el litoral, animales, todo que está dentro de él es una sola cosa, es una unidad y todos somos parte de esa unidad. Y se nos ha enseñado desde pequeños que claro, ¿no? El concepto, el pensamiento, la consigna que se nos ha dado de cuidar el territorio, de preservarlo y amar, nada, ¿no? Es que ha enseñado a nosotros desde chicos, desde niños y desde niños. Pues, qué más le puede, yo creo que muchos tenemos ese, realmente los pueblos indígenas no vemos el territorio como un bien social, sino lo vemos como como parte de nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Se escucha un poco mal. Ojalá se pudiera mejorar la señal en los minutos que vienen, o quizás se puede cambiar de lugar y a otro donde haya mejor señal.
Pero si no, bueno, alcanzamos a escuchar lo fundamental, me parece, y bueno, pues quisiera darle ahora la palabra a Gladys, que si quieres contarnos desde tu punto de vista qué significa el territorio, esto que hay que defender. Sí, buenas tardes. Pues muchas gracias por la organización de este evento. La pregunta es muy amplia y está difícil abordarla. Pensaba rápidamente que tierra, territorio para los pueblos mayas de la región altiplánica occidental, que es de los pueblos donde yo vengo. Una conceptualización podría acercarse a la totalidad de un universo material y simbólico que garantiza el sustento cotidiano de la vida humana y no humana. Esa sería una conceptualización a grandes rasgos del territorio. Ahora creo que este universo material y simbólico que posibilita la reproducción social de la vida, va a ir también produciendo una serie de sistemas políticos. Por ejemplo, creo que no se puede comprender territorio sin una estructura de gobierno de gobierno comunal, que sería la comunidad indígena. Y al mismo tiempo, comunidad indígena precisa de un universo material desde donde se asienta, y ese es el territorio. Entonces, territorio y gobierno comunal o territorio y comunidad van funcionando como pares, de manera pareja, digamos, y se van co-constituyendo. El territorio constituye un sistema de organización política y al mismo tiempo este sistema de organización política produce una serie de estrategias para gobernar, controlar, defender y recuperar la tierra, el territorio. Si uno podría hacer un símil a lo que en otras tradiciones nombran el motor de la historia de las comunidades indígenas es la lucha por el territorio, es la lucha por gobernarlo, cuidarlo, defenderlo y recuperarlo, que son 4 movimientos que a veces suceden de manera simultánea y en otras veces hay enfoques temporales donde solo se puede notar ese rostro. Y en esos procesos de cuido, gobierno, recuperación y defensa de tierra, la estructuración comunal está movilizada por hombres, mujeres, niños, niñas, animales, incluso que hacen parte de la economía doméstica o la que están por fuera de la economía doméstica. Al mismo tiempo, también en esta polidefinición de territorio, porque no se agotaría con lo que yo estoy diciendo o con lo que las compañeras también ya agregaron, y en ese sentido compartimos elementos de sacralidad con respecto a la tierra, la conceptualización de la tierra como madre, como la dadora de vida también. He escuchado a la compañera Jackie y a la compañera Josefa, donde esos elementos son compartidos para los pueblos indígenas. Y al mismo tiempo, en estos territorios indígenas, se van produciendo segmentos autónomos que van al mismo tiempo construyendo memorias históricas que nos permiten comprender en retrospectivas historias de lucha y de dignidad, sueños, anhelos y fiestas que se constituyen a partir de la defensa, el cuidado y la recuperación de la tierra. Entonces, para mí es un concepto amplio y en este momento inagotable, digamos. Hasta ahí lo voy a dejar. Muy bien. Laura, ¿podrías encender tu cámara para que te veamos? No, eso no quita señal a nadie, nos gustaría eso. Así nos sentimos como más completas. Bueno, pues muy interesantes respuestas, muchas gracias. Quisiera empezar a hablar entonces después de estas definiciones, sobre qué es lo que hay que defender
o sea, porque estamos en lucha por la defensa del territorio, ¿no? ¿Cuáles son los principales enemigos? ¿Cuáles son los agentes que están amenazando la vida en el territorio, la autonomía, quizás, la autogobernanza, la comunalidad, como decía Gladys? Y yo creo que eso también es una pregunta amplia que da para entrar en discusión. No sé si hacemos el orden inverso. Gladys, ¿quieres comenzar? Sí, creo que a lo largo de la historia se han ido constituyendo, y en cada época histórica se han venido constituyendo distintos antagonismos, digamos, más que pensar como un enemigo, pensar las lógicas sociales, las dinámicas sociales que ponen en peligro el territorio. Y creo que para nosotras tres, con el ánimo de no generalizar, pero el modelo de acumulación económica precisa desacumular y despojar territorios para poder constituirse, es decir, la industria minera, la industria hidroeléctrica, otro tipo de industrias extractivas, los monocultivos, necesitan despojar territorio, despojar tierras para poder constituirse. En la región de donde yo investigo y de donde también yo vivo, uno de los grandes problemas ha sido los monocultivos, la extensión de nuevos monocultivos como la palma. Si antes era el café y la caña de azúcar, ahora es la palma o la palma fundamentalmente, que necesita de grandes extensiones y de tecnologías agrícolas para poder producir. Pero eso ha necesitado también de establecer procesos jurídicos y procesos de ocupación militar para poder despojar a las comunidades de sus territorios. Entonces, el antagonismo se presenta ante las instituciones burocráticas que se hacen cargo de la administración de la tierra o del registro de la tierra, al mismo tiempo que de las instancias estatales que se encargan de dar licencias del cambio del uso de suelo en territorios que son de cultivo y de agricultura familiar y doméstica. Y luego una tercera, para poner ese problema, porque me parece que es muy importante y que no está siendo visualizado, o probablemente por las compañeras sí, es todas estas dinámicas de emprendimiento y de endeudamiento que están ocurriendo, sobre todo con grupos organizados de mujeres, que a partir de este tipo, de una serie de agrupaciones de corte civil, de corte social civil, han empezado a entregar créditos para distintos fines, utilizando como garantía la tierra, es decir, es la tierra la que va a servir como garantía para establecer estos pequeños créditos que se pueden convertir en lógicas de emprendimiento, ya sea de agricultura, ya sea de artesanía o de otro tipo de vocaciones. Claramente estos proyectos se van a desarrollar a largo plazo, pero esos procesos de emprendimiento a largo plazo que tienen una serie de límites van a tener como efecto, cuando no logran constituirse en la medida del tiempo, procesos de despojo de tierra por vía de las hipotecas en tierras comunales. Ha habido una serie de movilizaciones por regularizar y que las mujeres tengan títulos de propiedad individual de la tierra. Hay un gran movimiento en todo el continente de que las mujeres tengan su título de tierra. El problema sucede que es cuando las mujeres tienen sus títulos de tierra, esa tierra puede ya ser intercambiable y vendible y por lo tanto también sujetos a que se hagan parte de estos créditos prendarios e hipotecarios. Y esa es otra medida de despojo de tierras y esa es otra medida y otra estrategia que se ha visto en las comunidades. Encontrar en esa complejidad de pensar proyectos de autonomía de las mujeres vía los créditos que van a tener como efecto el despojo del territorio, la partición de la tierra.
Entonces, creo que es una dinámica compleja que muchas veces aparece con horizontes de empoderamiento, pero que a la larga van a tener procesos de despojo de tierras por vía de estos créditos hipotecarios o prendarios. Por lo menos en Ecuador y en Guatemala, que son en lugares donde yo he estudiado esta temática y esta dificultad, nos encontramos con que está siendo una de las dinámicas de despojo de tierras y que es, digamos, utilizando tus palabras en la pregunta, una parte de esto que tú llamas el enemigo. Muchísimas Hasta gracias. ahí me voy a quedar. Okay. Laura, ¿tú quieres contestar a esta pregunta? No te escuchamos. Ni un poquito. Qué pena. Si quieres, ya encontré el chat, estaba muy fácil, muy a la vista. Puedes escribir ahí y lo leemos, porque nos interesa mucho lo que está pasando allá en Sonora y lo que tienes que decir. Y si quieres, si quieren, todas de acuerdo que hable Joseph. Sí, si quieren, participo. Bueno, sobre qué amenaza nuestros territorios y qué defendemos cuando decimos defensa del territorio, creo que la amenaza ha sido de muy larga data, ¿no? Los procesos de despojo, que cuando escuchamos a compañeras de otros pueblos nos vemos pues muy reflejadas, ¿no? En la historia también de los nuestros, donde vemos que justo, ¿no? Son procesos que se han atravesado, que hemos atravesado los pueblos, pues desde el siglo XVI, ¿no? El siglo XVI, XVII, en el siglo XIX, con la formación de los estados en este continente, por ejemplo, ¿no? Que hicieron todo un reordenamiento del territorio, ¿no? Si en la colonia hubo todo un reordenamiento del territorio que implicó despojo, en el siglo XIX también hubo todo un reordenamiento que parece mucho más letal, por ejemplo, ¿no? Para el caso nuestro y de Chimalapas. En el siglo XIX justamente perdimos tierras comunales también, ¿no? Que ya habían sido reconocidas en la colonia en los siglos XVII, ¿no? Finales de los siglos XVII. Y bueno, y vemos actualmente, pues estamos atravesando, creo que a lo largo de todo el continente, un nuevo proceso de despojo o una renovada forma de despojo que efectivamente se sitúa en toda una lógica económica, ¿no? Lo que ya decía Gladys y lo que ya explicaba Gladys, ¿no? Y coincido en que esta lógica, esta amenaza y la defensa del territorio va contra este proceso de privatización, ¿no? Y este proceso de privatización de nuestras tierras, pues actualmente tiene implicaciones mucho más letales que las que lo tuvieron en el siglo XIX, o bueno, son parte del mismo relato de colonialismos, ¿no? De despojos, y que hoy día, por ejemplo, para el caso de Chimalapas y para el caso de muchos otros pueblos, se está manifestando en extractivismo, ¿no? En nuestro territorio actualmente estamos en defensa de los ríos contra un proyecto de minería a cielo abierto de una empresa canadiense, Minaurum Gold se llama, y que pretende extraer oro, ¿no? Y esto pues implica la contaminación del río, implica la desarticulación total de la vida que ahí se asienta, implica una amenaza para muchos pueblos que vivimos estos ríos, ¿no? Y que es muy, muy curioso lo que está pasando aquí, porque cuando se desata toda esta oposición al proyecto extractivista que innegablemente
contamina y que innegablemente tiene una repercusión muy fuerte al medio ambiente, ¿no? Lo que responde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es que entonces se propone un área natural protegida, ¿no? Pero entendemos estas lógicas de áreas naturales protegidas en una lógica continua de mercantilización total de la naturaleza, ¿no? Actualmente hay toda una alusión a una crisis ambiental en el que tanto los estados como las empresas están administrando esta crisis mediante nuevas formas de privatización de nuestras tierras, y una de esas formas son las áreas naturales protegidas, ¿no? Hace unos días se celebró un congreso en Marsella, en Francia, de la UICN, que quieren declarar el 30% del planeta como áreas naturales protegidas, ¿no? Y es como hay una tendencia de mercantilizarlo todo, aún con la conservación, ¿no? O la supuesta conservación. Y aquí hay una cuestión que quiero traer a cuenta, que es que esta lógica sigue escindiendo profundamente a los asentamientos humanos, a la vida misma, lo sigue escindiendo de la tierra, ¿no? Y cuando vemos en la lógica de los pueblos o en la lógica de reproducción de la vida de los pueblos, hay una relación profunda con la lógica de reproducción del territorio, ¿no? Por lo tanto, una alternativa contra la mina no va a ser un área natural protegida, es habitar el mismo territorio, porque históricamente se ha demostrado de que si es una de las zonas más biodiversas es porque hay una lógica de reproducción de la vida que no se hace posible, digamos, la vida no solo de los humanos, sino la vida también del agua, la vida de los animales, la vida de los seres no humanos, ¿no? Que ahí están. Entonces, me parecía interesante traer a colación esto a propósito de nuestro caso, ¿no? Pero bueno, y retomando rápidamente lo que decía Gladys, un poco para hacer diálogo, ¿no? Sobre estos créditos que se les están dando a las mujeres como una forma más de privatización de la tierra, y que justamente se ve velada por este supuesto empoderamiento de las mujeres al tener las atribuciones jurídicas de decidir sobre la tierra, ¿no? Creo que es muy, muy necesario mencionarlo constantemente, ¿no? Porque en el caso de comunidades de México, de Oaxaca, ¿no? Que es un poco más lo que conozco en el caso de Oaxaca, es que si bien vemos que son predominantemente los hombres los que tienen esa atribución jurídica, ¿no? Y vemos que hay un porcentaje menor de las mujeres que tienen esa atribución jurídica para decidir sobre la tierra, ¿no? Cuando se exige, o en los casos en los que se exijan las atribuciones jurídicas, las facultades jurídicas para decidir sobre la tierra, creo que justo hay compañeras que no lo hacen desde una dimensión del derecho liberal ni de la dimensión de la propiedad privada, ¿no? Lo hacen desde la dimensión de la tierra comunal, ¿no? De mantener un territorio comunal o una tierra comunal. Pero efectivamente esta forma tramposa de privatizar la tierra mediante las mujeres en nombre del empoderamiento también se está haciendo en México, ¿no? A muchas mujeres, por ejemplo, se dice, bueno, acepta, te reconocemos como comunera dentro del padrón, pero acepta procede, ¿no? Que es un programa que va encaminado justo a la privatización, a la parcelación, ¿no? Entonces me parece pues muy pertinente, ¿no? Que lo lances aquí, Gladys, en este diálogo como una forma de ir advirtiendo también estas formas que suponen reconocer, etcétera, ¿no? Ser lo que quieras, reconocer los derechos de los pueblos, de las mujeres, etcétera, o de las áreas naturales protegidas, pero que atrás esconden toda una relación de dominación. Y bueno, no me extiendo más, dejo aquí la palabra a la compañera Laura.
La reprobamos, a ver si ya te escuchas. Estábamos hablando justamente de la defensa, de esto que hay que defender. Sí, sí, no se escuchó. Como que hay mucho problema con esto, Clau. No sé si me escuchan. Sí, no perfecto, pero sí, te escuchamos. Oh, sí, bueno, yo creo que pues la historia de mi pueblo ha sido precisamente esa, ¿no? Ha sido una historia muy larga desde la época de la colonia, de la colonización, en que han tenido que enfrentar, vivir diferentes momentos del país, del Estado, durante, primeramente, pues con la llegada de España aquí, el, el intento al principio de ingresar a este territorio. Pues aquí hubo una cierta diferencia, ¿no? En ese sentido de pues, no llegaron y se establecieron simplemente así. Fue más bien como un intercambio entre lo que es un intercambio cultural, se podría decir, una enseñanza de aprendizaje, que fue como entraron nada de los pistas, ¿no? Y se empezó a esa cuestión. En ese tiempo se puede decir que pues, con, la, con la defensa se logró que mantener el territorio, ¿no? No este territorio. Los cambios con con la conquista iniciaron más que nada los problemas, ¿no? Y precisamente ese el factor aquí hubo muchos años de lucha, de defensa. Ups. Bueno, vamos a esperar a que regrese Laura, que acaba de salir. Bueno, yo creo que me encantó que empezaran a dialogar. Yo creo que este es el mejor formato. En realidad, creo que es lo que trataríamos de buscar en esta conversación. Yo estoy aquí solo como para dar pie a la conversación, justamente, así que no me esperen si creen que necesitan hablar y discutir o interrumpirse. Pueden hacerlo con toda confianza. Yo quería mencionar un artículo que escribió Josefa en el número de la revista de la Universidad de México sobre descolonización. En esta revista también escribió Gladys en un número especial sobre resistencias indígenas que llamamos Aviala. Y este se llama Mujeres Comunales y Colonialismo Energético. Es un recuento de las muchas participaciones de mujeres, no solo participaciones, sino liderazgos de mujeres en las revueltas del continente, ¿no? Especialmente en México. Y empieza, en los ciclos de colapso epidémicos, demográficos y ambientales, las mujeres han reconstruido una y otra vez los mundos de los pueblos amerindios, jugando papeles clave como el que tuvo Malitzin en la conquista. Pero más allá de la paradigmática caída de Tenochtitlán suscitada en 1521, los levantamientos, motines y conspiraciones detonadas durante los siglos sucesivos no pararon, y en diversos casos anunciaron derrumbes y creaciones de mundos enteros con las mujeres indígenas como protagonistas. Es un artículo que a mí me gustó muchísimo, que les recomiendo. Lo pueden encontrar gratis en internet, en el sitio de la revista.
y donde creo que hay muchísimas vetas de conversación, ¿no? O sea, la participación, porque no es como que las mujeres están empezando a empoderar como tratan de vendernos en muchísimas áreas distintas, en diferentes tipos de discursos, sino que ellas han estado empoderadas históricamente, no justo por el sistema, no de forma oficial, pero que han tenido agallas y han logrado cambios importantes, es algo que queda clarísimo en este artículo. Y hay otra parte en la que dice, estamos por lo tanto ante dos dimensiones en la relación de los pueblos con la tierra. Una no regulada por el Estado, donde las mujeres han continuado las comunalidades que sostienen el territorio, y otra donde el Estado mexicano ha pretendido administrar las tierras mediante la formación de un sujeto agrario predominantemente masculino. Yo creo que de aquí podemos entrar en la otra parte importante de la mesa, que es justamente el papel que han jugado, que juegan, que están jugando las mujeres en esta defensa de los territorios. Dado que estoy citando tu artículo, Josefa, ¿quisieras empezar a hablar tú? Sí, si Gladys no quiere comentar algo antes de Gladys. No, yo creo que estaría muy bueno. Luego me gustaría conversar con respecto a lo que tú digas. Entonces, Dale, yo te de sigo. acuerdo. Perfecto. Sí, bueno, sobre todas estas líneas y todas estas líneas que lanzas, pues son varias cosas, ¿no? Primero, pues señalar que no se habla de un empoderamiento, ¿no? de las mujeres, sino más bien de referir a que la historia de los pueblos y la historia en la lucha por el territorio es una historia también de muchas mujeres que han tenido un papel importante en todas estas defensas, ¿no? Y que muchas de ellas aparecen referenciadas de forma dispersas en los documentos coloniales, ¿no? Y que generalmente la historiografía pues no ha reparado en el papel que estas mujeres tuvieron, ¿no? Desde, no sé, la mujer que protagonizó el levantamiento de 1712 y que ha sido quemada incluso por la historiografía, ¿no? Y que así vamos encontrando a muchas otras mujeres que han estado en estos levantamientos y que han sido pues claves en la defensa del territorio, no en una defensa únicamente aguerrida y abierta, ¿no? Sino en una defensa cotidiana, digamos, en la reproducción de la vida y en la reproducción de la vida en un sentido pues amplio, ¿no? En un sentido de la relación con los cultivos, de la relación con el agua, de la relación con el trabajo colectivo para seguir sosteniendo a la comunidad, ¿no? El trabajo festivo, ¿no? Todos estos espacios que no son vistos por la teoría política liberal, digamos, ¿no? Colonialista, ¿no? Y que privilegia los espacios más donde hay una interlocución entre las comunidades con el Estado, cuando los otros espacios que son fundamentales en la reproducción de la vida comunitaria, pues es un espacio que muchas mujeres indígenas siguen ocupando dentro de sus comunidades, ¿no? Y que esto son, pues como las fiestas, por ejemplo, los trabajos colectivos son espacios que no necesariamente están regulados por el Estado, ¿no? Entonces, hay dos formas de leer esta participación o esta incidencia de las mujeres en la defensa del territorio, ¿no? Una que es más visible, ¿no? Por aquellos espacios que ya decía, donde se expresa
interlocución de la comunidad con el Estado, como puede ser el sujeto agrario predominantemente masculino, ¿no? Y los otros espacios y la otra mirada, la otra forma de leer la vida política, la participación de las mujeres, que no están centradas únicamente en estos espacios regulados y gestionados por el Estado, ¿no? Pero que también eso no quita la posibilidad de hacer esta crítica de que esta forma agraria que reconoce el Estado y que también ha sido una pelea de los pueblos, esta forma agraria comunal, ejidal, que constituye un padrón de comuneros, es predominantemente masculino, es también una forma de gestión estatal, ¿no? De gestión de la tierra, ¿no? De gestión del territorio, ¿no? Y que esta crítica, pues lo que intento señalar en este texto es que no nos llevaría a plantear la participación de las mujeres para privatizar la tierra, ¿no? En algunos casos las compañeras están intentando participar, obtener el reconocimiento de comuneras, pues desde la dimensión comunal, desde participar en los litigios contra la minera, contra los parques eólicos, ¿no? Están en un momento de defensa del territorio, ¿no? Este problema lo vemos, por ejemplo, ese texto lo titulé Colonialismo energético, porque alude concretamente al despliegue de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, donde muchos de la imposibilidad de defender ese territorio en términos agrarios ha sido también por el sesgo de los padrones, ¿no? De los padrones agrarios ocupados predominantemente por hombres, o porque se ha dado un proceso de despojo dentro de estas instancias agrarias, ¿no? Y a tal grado que tenemos esta situación tan complicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que son muchos temas, y mejor dejo abierto el micrófono para Gladys o para Laura, que ya se unió a esta conversación. Pues a mí lo que me gustaría decir, y en diálogo contigo, Josefa, es que efectivamente la mirada liberal, la mirada académica liberal probablemente pueda manifestar sorpresa con respecto a la agencia política, al protagonismo en la transformación, en la primera línea que las mujeres están ocupando hoy día en la defensa de la tierra. Sin embargo, estos momentos extraordinarios que aparecen ahora en los medios de comunicación, en los registros fotográficos, no vienen de la nada, digamos, y no surgieron de la espontaneidad, sino más bien están calcados, fraguados, aprendidos en los ritmos cotidianos de la vida. Y creo que el modelo de acumulación extractivista que está despojando tierras, lo que ha hecho es remover el hormiguero. Y cuando remueve el hormiguero, pues aparecen cientos de mujeres y hombres que muchas veces en los medios de comunicación ensalzan digamos, perfilan un nombre, perfilan dos nombres, lo cual a veces es importante en los procesos de lucha. Sin embargo, esa lucha no es de liderazgo individual, sino es un proceso colectivo que lo está sosteniendo. Entonces, algunas veces también la academia comete errores en únicamente perfilar uno o dos nombres, cuando en realidad es un involucramiento comunitario y colectivo, y muchas veces las comunidades designan a sus voceros, a sus voceras, para que estén al frente de contestar ese tipo de preguntas, pero eso de ninguna manera habría que interpretarlo como una hazaña individual, sino más bien como el resultado de un proceso colectivo que ha decidido nombrar y establecer a quién va a tener la voz en determinado momento.
Es en primera. Y creo que en segunda también, quienes comprenden, comprenden y aprenden en el cuerpo, en primer momento, todas estas dinámicas de despojo, que como dice una colega mía, Mina Navarro, es un despojo múltiple, no únicamente quitan un pedazo de tierra, sino quitan la tierra, los cementerios, los tejidos, las plantas medicinales, van a despojar múltiplemente aquello que es necesario para hacer posible la vida comunitaria. Hoy día tenemos esto tan fresco porque desafortunadamente es nuestro contexto, porque desafortunadamente cuando hacemos viajes a otras comunidades nos enteramos cuáles son los problemas y las compañeras están diciendo qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede cuando entra una minera y esa minera no llega solo con sus trabajadores, sino llega con una empresa de seguridad privada, llega también con ventas de alcohol, llega también con otro tipo de instituciones, digamos, que son necesarias para hacer funcionar estas empresas extractivas y que afectan la vida de las mujeres, afectan la vida de los niños, y por eso ahí hay un protagonismo interpelador en términos concretos en las resistencias de acto y en las resistencias, digamos, jurídicas. Las mujeres hacen parte fundamental justamente por la afectación directa. Y en un tercer orden, creo que es importante leer a la luz de los periodos históricos la ingobernabilidad de los pueblos. Es decir, las comunidades aún estando bajo el régimen estatal y el régimen colonial, siempre se desarrollaron, y de eso, por suerte, venimos de un foro previo con Josefa en la mañana, donde hicimos mucha alusión a las rebeliones y a los levantamientos indígenas que nos muestran el carácter ingobernable en el cual los pueblos se desplegaron. Efectivamente, ese carácter ingobernable lo que produjo fue muerte, encarcelamiento, disciplinamiento de los pueblos. Y hay, creo, una experiencia histórica de ingobernabilidad y sobre todo de las mujeres, porque es hasta los años recientes que las mujeres, por lo menos en algunos lugares en algunos países de Centroamérica, Honduras y Guatemala, en que las mujeres indígenas van a entrar a registrarse como personas que puedan votar. Antes de eso estaban lejos, estaban por fuera de esos registros jurídicos, y eso les permitió habilitar otros horizontes de libertad no prescritos únicamente por el derecho. Hoy día estamos al frente de muchas discusiones por el feminismo liberal y por algunas políticas de género que plantean la agencia social de las mujeres a partir de los derechos. Sin embargo, ¿qué sucede si pensamos la lucha de las mujeres no en el plano de los derechos, del derecho al voto, del derecho a ser electa, por ejemplo, propio de los partidos políticos? ¿Qué sucede con las estrategias cotidianas en cada una de las comunidades para que los hijos y las hijas hereden la tierra, no en el derecho liberal, sino en los derechos comunales que existen? Me parece que eso podría ir variando a lo que tú has referido con respecto a los padrones establecidos en estas comunidades propias de la legislación mexicana, pero en comunidades indígenas de Honduras y de Guatemala, estos derechos comunales de la tierra, por estar, digamos, en momentos y en épocas jugando a un reconocimiento liberal, pero con una forma de establecimiento colectivo, es decir, con una perversión liberal para la protección de la tierra, ha habilitado una serie de estrategias que la tierra se vaya heredando. Por lo menos hay más de 300 años en que las familias le van heredando a sus familias, a sus hijas y a sus hijos comunalmente la tierra. Y a mí me parece que ahí se juega un proyecto político de las mujeres no leído y no comprendido, y por lo tanto no intervenido. Y eso creo que es muy importante de hacerlo notar. Este proyecto y esta estrategia de larga duración de las mujeres, que es por la acción, los cálculos y la agencia de las mujeres indígenas, que se ha posibilitado esta herencia comunal de la tierra. Y eso, como tú dices, pues son estrategias que se van aprendiendo de generación en generación, de manera contradictoria, de manera conflictiva,
pero que a la larga ha permitido la perdurabilidad de la tierra comunal. Hasta ahí lo voy a dejar. Okay, y creo que Laura ha escrito, es una pena que no tengamos su voz, pero Laura ha escrito y no sé si tú lo vas a leer, Guadalupe. Pues yo lo puedo leer, pero me gustaría más escucharlas a ustedes. No sé si una se anima. Si quieres, nos partimos. Yo voy con la primera y después vas tú, Josefa, ¿te parece? Laura dice, a las 17:58 dijo, la participación de la mujer yaqui en la defensa del territorio ha sido permanente a lo largo de la historia. Antes, durante las luchas de la defensa del territorio y la comunidad, las mujeres participaron activamente tanto en la asistencia de los heridos en batalla como en la toma de decisiones, la búsqueda de sustento, formación de nuevos miembros de la comunidad. Ahora participan de igual manera en la toma de acuerdos y decisiones en las manifestaciones apoyando a nuestra autoridad. Luego sigue el otro bloque. Dice Laura Hernández, ahora que enfrentamos otras formas de despojo por la introducción de megaproyectos, han participado buscando información y compartiendo esta con la comunidad y su autoridad, asimismo externando sus opiniones y oponiéndose ante el despojo tanto del territorio como del agua y otros recursos. Esto es lo que dice Laura. Muchas gracias, Laura. A mí me parece, perdón que te interrumpa, pero a mí me parece muy importante estas dimensiones que ella ha presentado y que ninguna de nosotras dos ha dicho sobre la participación activa en la asistencia de los heridos en batalla. Y es que efectivamente los pueblos indígenas y esto que ella dice, pues a mí me parece muy importante de resaltarlo. En el genocidio guatemalteco, las mujeres se incorporaron en el proceso, muchas mujeres indígenas se incorporaron en el proceso de lucha armada, algunas como enfermeras, otras como cuidadoras, otras como elaborando cálculos de heridos. Varias mujeres también sufrieron el desplazamiento por la acción militar cuando ejecutaban el genocidio. Digamos, la política genocida provocó eso. Efectivamente hay una guerra del Estado contra los pueblos en momentos bien específicos y las mujeres hacen parte de esto que la compañera Laura Hernández ha mencionado y yo no lo quería dejar pasar. No, muy bien, perfecto. Sí. Creo que eso hace sentido también como, o sea, leyéndolo en clave histórica, también cuando aludía, por ejemplo, al siglo XVI con la participación de muchas mujeres en las guerras, de las batallas de conquista o las batallas que se dieron, justamente las investigaciones que está haciendo actualmente Federico Navarrete van en ese sentido, en enfocar en esa parte, ¿no? En cómo las mujeres han tenido esta participación dentro de estas batallas o dentro de estas guerras, ¿no? Y aquí, bueno, continuando un poco en lo que mencionas, Gladys, quiero lanzar también una provocación o una línea aquí que es cuando hablas de las mujeres como protagonistas en este tiempo, ¿no? Me hace pensar y que criticamos esta parte de que no es que ahora sean protagonistas, es que históricamente han tenido un papel importante, ¿no? Dentro de un papel que sostiene la vida comunitaria, digamos. Este protagonismo, esta visibilidad que se le da hoy día, también me parece que tiene que ver con que los procesos de despojos territoriales que se están dando actualmente son también, desde esta lectura, una guerra contra las mujeres directamente. Sí hay una guerra contra los pueblos, pero pienso, o lo que se alcanza a leer y lo que he compartido con otras compañeras, es que pareciera que hay una guerra contra las mujeres, y no en el sentido de que las mujeres tengamos una relación únicamente nosotras esencialista con el territorio ¿no? y esté solamente dada a la condición de mujer, o sea, no en una relación biológica, ¿no? Sino en una forma de dominación, ¿no? En una forma de dominación del capitalismo, digamos, del colonialismo, que
en esta escisión de la tierra con lo humano, digamos, con las personas, pues ha retomado también a la tierra y a las mujeres como territorios de conquista, ¿no? Por tanto, los lugares donde hay extractivismos, proyectos extractivos, monocultivos, etcétera, gasoductos, encontramos también, al menos para el caso del Istmo de Tehuantepec, desde donde puedo hablar, encontramos también una violencia directa contra las mujeres que en muchos casos parece estar velada, y es una violencia que va directamente a los cuerpos, ¿no? Una violencia de exhibir no solo el feminicidio, no solo ejecutar el feminicidio, sino de exhibir el cuerpo cercenado. Y ahí me recuerda a las mujeres que estuvieron en las rebeliones y que fueron sancionadas desmembrándolas, ¿no? En muchos de los casos. Y que me parece que asistimos una vez más a un ciclo de guerra contra las mujeres, y que por eso no es tampoco casual que sean ahora muchas de las mujeres que se estén levantando frente a esta guerra directa contra los cuerpos, sea en forma de violaciones sistemáticas que parecen dispersas, sea en forma de feminicidios, sea en forma de alcoholismos dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, dejaría este punto para Laura, Gladys, no sé cómo lo viven en el norte de Sonora, en Sonora, que parece que está muy difícil la situación actualmente, ¿no? O en Guatemala, ¿no? Que han atravesado guerras, entonces dejaría estar. Laura dice, digamos, en respuesta a lo que yo decía, y también las mismas batallas al respecto de las mujeres como auxiliares en la guerra. Ella dice, y también en las mismas batallas, a veces como apoyo a los compañeros, ellas también tomaban las armas. Y con lo que tú decías, y tal vez puede escribirnos más, Laura, sobre esto que Josefa está diciendo sobre la guerra contra las mujeres. Ella dice, coincido ya que se ha tomado a la mujer como, el cuerpo de la mujer como mercancía. Y en lo que si Laura escribe, yo quisiera dialogar contigo esta provocación. Hay un fotoreportaje que hizo Cristina Chiquín, que es una fotógrafa guatemalteca. Su reportaje se publicó hace como un mes y se llama así, Una guerra contra las mujeres. Guatemala sigue en guerra contra las mujeres, se llamaba el artículo y su fotoreportaje. Y bueno, yo estuve de cerca con ella cuando elaboró ese fotoreportaje y dialogábamos cómo estas nuevas maneras o renovadas maneras de la violencia contra las mujeres, la desaparición, el asesinato, el secuestro de las mujeres, guarda un parecido a la guerra guatemalteca, dado que las entrevistas y los testimonios que dieron las mujeres sobrevivientes del genocidio Ixil, pero no únicamente el genocidio Ixil. El genocidio Ixil es el único que se ha hecho público, pero hay varios procesos digamos, momentos genocidas en los años 80, finales de los 70 y principios de los 80 en Guatemala. Entonces, ¿qué decían las mujeres? Cuando entraba el ejército a las comunidades, lo primero que hacía es que encerraba a todas las mujeres, separaba con los niños y entonces empezaba a violar a las mujeres. Violaban a las mujeres y las que estaban embarazadas las mataban, les sacaban a los bebés y luego los enterraron a todos juntos en cementerios clandestinos, en fosas clandestinas. Digamos que, o en algunos otros casos, las mujeres dicen que los hombres los habían convertido obligatoriamente en paramilitares y que las mujeres entonces las llevaban a los cuarteles en procesos de esclavitud sexual. O sea, las mujeres estaban como esclavas sexuales y haciendo la comida de los soldados que estaban ocupando las tierras. Entonces, con estos momentos dolorosos, lo que se muestra es que si se somete a las mujeres, se rompe la estructura comunal. Y se rompe porque las mujeres son las que cuidan el cultivo, las que cuidan a los niños, las que dinamizan el comercio, porque son ellas las que tejen, son ellas las que venden, son ellas las que en su economía de reproducción los excedentes los están intercambiando, son ellas las que van de pueblo en pueblo y traen información. Entonces,
golpear la trama de reproducción que es elaborada, que es trabajada por las mujeres, es romper y desestructurar las comunidades. O sea, no es casual que hoy día, en este momento de extractivismo, en esta fase de acumulación, haya una exacerbación de eso que bueno, las teóricas y en los movimientos sociales denuncian como una exacerbación del patriarcado en el capitalismo. Es que es claramente la visión y la estructura del desprecio del cuerpo, de la vida, de las ilusiones de las mujeres indígenas y de las mujeres en general. Es necesario establecer, crear un artefacto que permita llevar a cabo ese tipo de barbaridades, ese tipo de barbarie, para después, digamos, introducirse y tomar posesión del territorio. Romper la reproducción de la vida, atacar el cuerpo de las mujeres es un presupuesto para el establecimiento del capitalismo. Y lo vemos hoy día, digamos, hoy día lo vemos, conocemos muchos de esos casos, pero en términos teóricos, las investigaciones de Silvia Federici nos muestra que el establecimiento del capitalismo, el paso de la economía feudal a la economía capitalista, se dio a partir de una gran campaña de caza de brujas, que eran el asesinato de mujeres parteras, tejedoras, agricultoras, albañilas, filósofas, bueno, que todas fueron catalogadas como brujas y que las asesinaron, las mataron, las llevaron a la Inquisición. Entonces, el momento del establecimiento, digamos, el momento fundamental del establecimiento del capitalismo se parece mucho a este momento que estamos viviendo y conocemos una serie de historias. Ese como en un lado. Y luego por el otro lado creo también que este proceso de defensa territorial tiene a las mujeres como protagonistas de la primera línea en el proceso de la reproducción cotidiana de la vida y por lo tanto de la defensa concreta de la tierra, del territorio, de la vida y de sus familias, porque cuando uno habla con las compañeras o cuando las compañeras toman la palabra, dicen, no queremos que entre la mina porque si no, ¿en dónde van a vivir mis hijos? ¿Qué tierra van a tener mis hijos? Yo me voy a morir, pero yo no quiero que mis hijos vivan en la ciudad, yo no quiero que mis hijas sean limosneros, yo no quiero que sean trabajadores explotados de la mina, quiero que tengan su casa y que tengan su terreno donde vivir. Entonces, ahí hay un horizonte de vida, digamos, a largo plazo, que es por el cual las mujeres están jugándose la vida, por eso están siendo protagonistas. Y también, pero este proceso también ha ido delineando, produciendo dirigencia femenina. Por un lado, hay protagonistas, hay personas, mujeres que alzan la voz, pero también hay procesos colectivos que están produciendo y nombrando a las mujeres como dirigentes. Una de ellas es Berta Cáceres. Yo estudié el caso de Berta Cáceres y bueno, a ella la nombran coordinadora general del COPIN, de las comunidades indígenas de Honduras, coordinadora de organizaciones populares indígenas de Honduras, COPIN. Ellas también están en un proceso de defensa territorial, de defensa de los ríos, y entonces lo que va a suceder va a ser una campaña de hostigamiento a su vida cotidiana. Van a empezar a utilizar su vida cotidiana como mujer, sus parejas, sus exparejas, las decisiones que está tomando en la vida íntima, digamos, en la vida privada, las presentan en el mundo público como una manera de desprestigiarla, digamos. Sus decisiones de la vida privada o de la vida familiar van a salir al mundo público y van a comenzar campañas de hostigamiento contra ella. Eso está pasando con muchas mujeres. El caso de Berta Cáceres, que está estudiado y está documentado, pero muchas de las mujeres saben que entran a los procesos de dirigencia, las nombran como voceras, las nombran como coordinadoras, e inmediatamente vienen a cuestionar su vida privada. Entonces, por un lado hay un proceso de persecución y de matanza de mujeres que están involucradas, que están defendiendo el territorio de ellas y para sus hijos, y por el otro lado también hay campañas de desprestigio de la vida cotidiana, de la vida privada de las mujeres. Asunto, digamos, que no va a suceder con los compañeros coordinadores. Creo que todo esto se puede leer desde distintos prismas, pero bueno, son como pincelazos nada más, y creo que Laura ha escrito, y si lo lees, ¿lo puedes leer tú, Josefa?
Sí, Laura dice, además, aunado a todo lo que comentan, está el hecho de que todas estas violencias no se visibilicen. Muchísimas veces ni siquiera se denuncian las desapariciones, violaciones y o muertes de las mujeres indígenas. Eso dice Laura. Yo quisiera que pasáramos a algo muy importante. Bueno, lo estamos hablando de los peligros, de la resistencia, de las consecuencias en la vida de una mujer, de la participación dentro de la resistencia, pero también quería mencionar el artículo de Gladys en la misma revista, que se llama La forma comunal de la resistencia, en este número que les comentaba, que titulamos Abya Yala. Y justo hay un parrafito que me gustaría citar en el que dice: han pasado 20 años de la firma de los acuerdos de paz y en paralelo se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En este tiempo se recrudeció el antagonismo comunidad-Estado. Se iniciaron nuevas formas de disputa sobre tierras comunales que históricamente han pertenecido a las comunidades. Se produjo un aumento significativo en la venta corporativa del alcohol que incrementó conflictos en el interior de los pueblos. Se continuó con el pujante proceso para la búsqueda de asesinados en la guerra que fueron enterrados en cementerios clandestinos. Las comunidades empezaron procesos de discusión sobre las reformas en la Constitución para que no se trastocaran algunas de las prerrogativas políticas que amparan a los pueblos indígenas con respecto a la tierra y la justicia comunal. Entonces, yo creo que algo que ha salido aquí muchísimo y que supongo que ha salido a lo largo de las diferentes conversaciones que ha tenido esta cátedra, es el tema de la resistencia comunal y de este sistema tan anclado y tan importante, tan arraigado, que es lo que permite la defensa del territorio y quiero creer que también de la vida de quienes participan en ella. Podemos hablar de estas formas de resistencia, ¿cuáles son? Y ya como bueno, tal vez si hay tiempo les haga una pregunta más. De acuerdo, entonces por alusión voy a comenzar yo. Ese artículo lo escribí a la luz de un proceso de lucha de las mujeres, de la defensa de la autoridad comunal en un pueblo que se llama Santa María Tzeja, en el Ixcán. Lo que quería mostrar en ese documento era la dimensión compleja de una sociedad posguerra, o bueno, por lo menos únicamente de manera formal, qué sucede y cómo las mujeres buscan y leen esta exacerbación de la violencia. Habían ocurrido varios problemas y aunque es un caso muy particular, creo que puede alumbrar una estrategia de resistencia que puede conectar con otras y que pueden explicar otras. Habían muchos problemas de alcoholismo con los jóvenes y las mujeres habían en sus reuniones, reunidas todas ellas en la asamblea de mujeres, porque hay una asamblea comunal y hay una asamblea de mujeres. Entonces, en esa asamblea de mujeres empezaron a discutir que el problema que estaban teniendo en ese momento era los problemas de violencia por el alcohol, de que si algunas veces sus hijos se agarraban dinero de los padres porque compraban alcohol, o que si los esposos cuando cobraban su quincena no llevaban el dinero completo para los gastos familiares porque se lo bebían, qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía. Entonces, y también decían que con el alcohol se exacerbaba la violencia. Entonces fueron e identificaron cuántas cantinas había en la comunidad y eso permitió ver que en los tiempos de guerra habían 2 cantinas. Después de la firma de los acuerdos de paz habían 210 cantinas, si no estoy mal. Entonces había aumentado mucho digamos, estratosféricamente la cantidad de ventas de alcohol, algunos clandestinos, otros no clandestinos. Y aunque fueran, digamos, regularizados, estas ventas de alcohol regularizadas, pues tenían que pasar por una licencia del Ministerio de Salud. Es como, no sé, la Secretaría de Ambiente dando las licencias para la exploración minera porque eso no dañaría a la comunidad. Lo mismo sucedía con estas licencias de
sanitarias que les daban a las ventas de alcohol, digamos que no había ningún problema, ningún riesgo para la salud. Bueno, entonces, toda esa información la fueron recabando las mujeres y las llevaron a la asamblea comunal, a la asamblea general, y dijeron, bueno, aquí hay un problema que es la venta de alcohol y entonces está trayendo muchas dificultades para la familia. Entonces queremos que eso se regule, queremos que se cumpla un acta que ellos tenían de 1984, queremos que se cumpla el acta de que el alcohol solo se puede vender determinados días y en determinadas fechas. Lo cual muestra pues que las comunidades no es que sean anti-alcohol, de hecho el alcohol ha sido, y otros tipos de sustancias han sido parte importante para producir estados alternos a la realidad como en toda sociedad. Sin embargo, la venta corporativa del alcohol estaba provocando este tipo de dificultades, entonces pidieron la regulación de la venta de alcohol. Ese proceso de regulación de venta de alcohol luego derivó en que los dueños de las cantinas o de las ventas de alcohol pusieron una demanda ante el derecho liberal, ante los tribunales ordinarios, contra las autoridades comunales. Es decir, es la confrontación entre la justicia comunitaria y la justicia estatal. La justicia estatal persiguiendo a las autoridades comunales por haber regulado la venta del alcohol, aquellos los primeros amparándose en que se estaba violando la libertad de comercio. Entonces eso trajo una serie de controversias al interior de la comunidad y el proceso de defensa de las autoridades comunales estuvo protagonizada por las mujeres. Ahí lo que yo quería mostrar es cómo las mujeres encuentran en las estructuras comunales las posibilidades y digamos, y acciones de hecho que garanticen el bienestar colectivo, el bienestar familiar utilizado en términos amplios. Y también para romper la idea de que el mundo comunal o la justicia comunal es un espacio oscuro donde las mujeres no sufren más que sometimiento. Eso quería mostrar, dar cuenta de esta dimensión compleja de los lugares de la resistencia y la capacidad y la acción interpretativa de las mujeres que logran producir justicia en estos contextos comunales, defendiéndose de las instancias estatales. Y creo que este ejemplo puede servir para comprender el sustento eficaz, dónde están las bases fundamentales que hacen posible que las comunidades resistan. Esto aparece como un acto, podría leerse como un acto contradictorio, sin embargo, fraguó un proceso de resistencia y de defensa de la autonomía comunitaria, de la posibilidad de decisión del gobierno colectivo y comunitario, del bienestar de todos y de todas. Ese lo quería inscribir en ese ejemplo. Y tal vez podemos dialogar más, ¿no? Más que un acto, se ha discutido mucho, ¿no? Si el acto de la resistencia es absolutamente creativo. Y yo soy amiga de la teoría Foucaultiana de que no hay poder sin resistencia. El poder tiene que establecerse justamente porque no se ha constituido, porque hay una serie de instituciones, de estructuras, de acciones, de subjetividades que se resisten a dejarse dominar, a dejarse conducir. Y en ese sentido, las comunidades indígenas o la acción política de las mujeres y de las comunidades indígenas podrían ser leídos como contrapoder. Eso dice Nina Pacari, una abogada quichua, una luchadora también comunal quichua, que pretende y establece que hay que pensar esta fuerza disruptiva, esta capacidad histórica de las mujeres indígenas y de las comunidades indígenas en una resistencia con una dimensión de contrapoder justamente al poder del capital. Muchísimas gracias. No sé si Josefa o la compañera Laura quisieran decir algo más o contradecir lo que yo he dicho, que estaría bien bueno. Bueno, Laura ha estado escribiendo. Yo creo que podemos continuar con Josefa y esperar a que Laura... Bueno. No se me escucha nada. A ver, ¿puedes intentarlo? Pregunto si no escucha nada. No. No mucho. No. Se corta mucho.
y no se entiende. Bueno, pues en lo que Laura nos comparte ahí por texto su palabra, pues ya decir que en este mismo número de la revista Abya Yala está, me gustaría referir al texto de Yasnaya, ¿no? Justo de resistencia, cuando ella se pregunta, ¿no?, con su compañera sobre la resistencia y la respuesta es más bien estoy cansada, ¿no?, de estar resistiendo o algo parecido a eso. Entonces, se puede leer sí, como de muchas formas, ¿no? Como pues es que no es que uno esté en resistencia porque quiera vivir así, ¿no? Sino que los procesos de despojo o estos dispositivos de poder, como dice Gladys, pues generan una reacción, ¿no? Pero en esas reacciones hay una diversidad de resistencias también, ¿no? No todos los pueblos resisten de la misma forma, ni todos los pueblos aplican las mismas estrategias, ¿no? Y yo creo que ahí es importante pluralizar también estas formas de resistencias de los pueblos, porque también a veces tendemos a homogenizar, ¿no? Hablar de pueblos indígenas como una categoría que engloba ya sociedades sumamente diversas, ¿no? Y ahí pues me gustaría eso, señalar que sí, como en esta categoría compartimos quizá un proceso de despojo, de colonización y de relación frente a los estados, frente al capital, ¿no? Pero en esta categoría pues existimos una diversidad de formas de organización sociopolítica, de matriz, de historias, ¿no? Incluso. Y siguiendo esta lectura de pluralizar las resistencias, también me gustaría señalar que hay formas diversas de las mujeres indígenas, ¿no? Que la compañera, pues Jackie, no tendrán las mismas estrategias que nosotros en la región de los Chimalapas o en la región maya de donde es Gladys, ¿no? Y sí podemos compartir algunos elementos, quizá algunas estrategias, pero sí es importante mencionar esta diferenciación, ¿no? Que también se explica mucho en las formas en las que los estados se han ido consolidando, los proyectos de mestizaje, los proyectos indigenistas, no son lo mismo en México que en Guatemala, ni en el norte que en Oaxaca, ¿no? Los nacionalismos, como se van atravesando pues de formas diferentes. Y frente a estas formas distintas en las que el Estado también se va desplegando en nuestros territorios, pues las reacciones van siendo acordes al momento y acordes a las formas, ¿no? A veces desde lejos podemos leer que porque una comunidad pareciera que está claudicando, cuando en los hechos está generando una estrategia frente al Estado, ¿no? Entonces, esto también nos lo muestra la historia, ¿no? Mencionábamos también en la conversación que traemos desde la mañana que una de las estrategias, si se puede leer, de resistencia, han sido asegurar las tierras comunales mediante los títulos primordiales, ¿no? En la época de la colonia. Otras de las resistencias veladas, que no parecen así tan confrontativas, pero que están ahí, son también las reapropiaciones o los elementos de las deidades en las fiestas, por ejemplo, que en muchos momentos de la historia han evocado a levantamientos, a motines, ¿no? Y también en esas formas o esas expresiones de resistencias, por ejemplo, lo veo para el caso de mi pueblo, y que ahí puede tener un poco de vínculo también con los pueblos mayas, ¿no? Son los motines, las rebeliones que nunca pararon durante los siglos XVIII, ¿no? En tiempos de profunda declive demográfica, de epidemias, ¿no? Y que hay
que nos va mostrando que los pueblos van agotando todas las instancias, ¿no? En este momento acuden a las audiencias coloniales para asegurar sus tierras, ¿no? Al tiempo que estallan en amotinamientos y asesinan al alcalde mayor, por ejemplo, ¿no? Está ese tipo de expresión que son como más visibles, podríamos decirlo, pero están pues otras resistencias cotidianas que tienen que ver con mantener la vida en el territorio, con la soberanía alimentaria, etcétera, ¿no? Con mantener los ríos limpios, ¿no? Y bueno, una serie de formas que van variando, ¿no? Y creo que la compañera Laura ya respondió. ¿Quieren que lea lo que puso? Por favor. ¿Lo lea yo? Bueno, sí, léelo, sí, está bien. Otra de las formas de resistencia y que han sido importantes en los últimos años, que ha sido de mucho apoyo, han sido las alianzas, las redes entre mujeres de los diversos pueblos indígenas y en ocasiones con no indígenas, y las herramientas tecnológicas que han sido de muchísima ayuda cuando se hace imperante la necesidad de una respuesta rápida o de organizarse de inmediato. Asimismo, para compartir saberes y experiencias. Ella inscribe entonces estos procesos de resistencia en estos procesos de alianza de redes con otras mujeres de otros pueblos, que yo creo que fortalece mucho, que muestra que a veces la situación que se está viviendo en un pueblo pareciera que solo ocurriera en ese pueblo. El escucharse entre mujeres lo que permite es comprender que es la dinámica misma de la agresión contra los pueblos, y que efectivamente, como tú dices, Josefa, cada pueblo va a resistir según su correlación histórica, según su acción demográfica, según el punto geográfico, la altura, si son tierras altas o son tierras bajas, va a depender muchísimo de esas condicionantes geográficas también, y de la memoria histórica de cómo se han desplegado los procesos de resistencia. Pues yo creo que en los pueblos hay, digamos, más allá de la exacerbación teórica de la división, hay como por lo menos dos momentos, como los momentos abiertos de la resistencia, cuando los pueblos asedian al poder. Me parece que eso ya no podría ser pensado como resistencia. Hay momentos de asedio, cuando las comunidades ingresan. Por ejemplo, en los años de 1970, en el Ecuador, varias de las comunidades lo que hacían era que no cultivaban, que trabajaban como guasipungos o como mozos colonos dentro de las haciendas, no terminaban de cultivar todo el café que estaba alrededor, digamos, dejaban una parte. ¿Y eso qué significó? Que se perdió la cosecha. Esos pedazos, pequeñas islas que se iban perdiendo, luego después ellos los iban tomando, los iban ingresando, digamos, aunque el hacendado tuviera la tierra, ya no era productiva porque se había perdido la cosecha porque los trabajadores no la cultivaban. Entonces las comunidades comenzaron a recuperar, ellos dicen recuperar sus tierras, y recuperaban sus tierras llevándose todo, llevándose sus animales, fundando escuelas, estableciendo casas y campamentos para luego después ir construyendo sus casas. Entonces hay momentos de asedio en las comunidades. Probablemente esto no aparezca en la historia pensado como asedio. Se piensa generalmente como rebelión y como resistencia, porque, bueno, son procesos que no llegaron a un buen fin, son procesos que no lograron sus objetivos. Sin embargo, hay que leerlos como derrotas, como paradójicas victorias, porque si es en efecto, no lograron todo lo que querían, pero algo lograron, digamos, ellos querían recuperar toda la hacienda, lograron recuperar el 45% de la totalidad de la tierra, que probablemente para una visión externa eso significaría una especie de derrota, pero esa es una paradójica victoria. Ellos claro que lo lograron. De la misma manera, las rebeliones ocurridas a finales de 1700 y principios de 1800 interrumpieron el orden colonial y el orden criollo, lo interrumpieron de manera
temporal, a veces por algunos meses. Luego vino la contraofensiva colonial con los ejércitos y con las matanzas de las comunidades, y sin embargo esas son memorias que quedan, y sin embargo esas son rebeliones que hoy día inspiran el presente de la resistencia y de la lucha. Entonces creo que es importante también, sí, dar cuenta de estos procesos complejos de la resistencia, y por el otro lado, hablar del asedio. Hoy día, con toda la dinámica de criminalización que hay, es mucho más difícil hablarlo abiertamente, pero etapas de asedio al poder en procesos de recuperación de la tierra, me parece a mí que de eso estamos hechas, no únicamente de la resistencia, no únicamente de la rebelión, sino del momento concreto del asedio, y eso pues queda en nuestra historia, ¿no? Y es tarea de las mujeres recuperarlo. ¿Cómo es el asedio de las mujeres? ¿Cuál es el papel de las mujeres en los momentos del asedio? Creo que es pues nuestra función, ¿no? Bueno, y ahorita habló Laura Hernández, ahora si quieres tú leerlo. Sí, José. Dice, cuando han surgido problemas en diferentes partes del país, las compañeras de diferentes organizaciones que son parte de la CONAMI hemos podido comunicarnos por estos medios y apoyarnos y hacer visible lo que está pasando en cada una de las regiones. Las redes que han tejido, claro, tienen una respuesta, ¿no? Cuando pasa algo en alguna zona en específica. Qué lástima que no te hemos podido escuchar, Laura, pero la verdad es que hubiera estado muy interesante, pero bueno. Bueno, fue interesante que también lo que compartió escrito, y yo quería retomar justo como última pregunta. Yo creo que hemos aprendido muchísimo de escucharlas, no solamente en este foro, sino en todos los artículos que escriben, en los foros en los que participan. Y justo retomando lo que decía Laura, me gustaría preguntarles, retomando el tema de las alianzas, ¿cómo podríamos hacer alianzas entre mujeres, digamos? O sea, ¿cómo podemos ayudar y ser aliadas? Yo sé que hay muchas diferencias respecto al feminismo urbano, al feminismo liberal, como lo llaman algunas, y que hay muchos tipos de feminismos. Pero yo quisiera saber si ustedes tienen algunas propuestas que nosotras podemos escuchar. Porque definitivamente hay muchos temas de interés. A todas las mujeres nos interesa la defensa del medio ambiente, por ejemplo, la defensa del agua y del bosque, y no está en nuestra naturaleza. Yo diría que no se puede generalizar tampoco que es una mujer, pero yo diría que en la mayoría de las mujeres que conozco yo, no veo ese carácter extractivista que sí veo en muchos hombres. Entonces, hay definitivamente puntos de convergencia en nuestras luchas. Me gustaría saber de qué manera podemos unirnos y hacer cosas juntas. ¿Quieres iniciar, Gladys? Pues yo creo que voy yo después, ¿no? Porque ustedes son mexicanos, digamos, entonces creo que es mejor empezar el diálogo así y a ver qué veo yo. Aunque es cierto que en este tipo de conversaciones hay momentos en que justo el Estado es algo que no importa tanto, y tampoco la nacionalidad, ¿no? Yo me estaba preguntando justo, por ejemplo, en la lucha zapatista, ¿no? Es algo que probablemente en Guatemala tenga unas resonancias muy fuertes, y no sé de qué manera las tiene tanto en el norte de México como las tendrían en Guatemala, porque claro, está la convergencia de los pueblos mayas, pero hay miles de preguntas que me quedaron y que tal vez se puedan responder en otros lugares, tal vez podamos escribir cosas, no sé, pero bueno, justo, no sé si quieres empezar, Josefa, pero yo creo que el tema de la mexicanidad no es tan importante. Claro. Bueno, para pensar las alianzas o para pensar un diálogo entre
como Gladys llama, las mujeres comunitarias o las mujeres, ¿no? Que hablamos desde territorios, ¿no? O desde los pueblos a los que pertenecemos, para establecer estas alianzas con otros procesos de mujeres feministas o en sus diversidades de feminismos en las ciudades o en otras latitudes, ¿no? Son otras latitudes del mundo. Creo que hay que partir de la diferencia, ¿no? De la diferencia en la que estamos y de las matrices históricas diversas de donde venimos. Reconociendo esta diferencia y esta diversidad de matrices históricas, entonces estaríamos partiendo de que hay muchas luchas de las mujeres, muchas luchas feministas, y que el feminismo, pues, para empezar, no tendría que totalizar, ¿no? O sea, hay algunas prácticas que nombran a algunos procesos de mujeres indígenas como, es un proceso feminista. Y yo creo que hay que partir del reconocimiento de que las mujeres que venimos de pueblos o que hablamos de estos lugares, venimos de una matriz histórica que por sí misma habla de este momento de la defensa del territorio, ¿no? Y partir de esa diferencia, pues nos permitiría quizá arribar a un diálogo simétrico, ¿no? Un diálogo entre así, ¿no? Pues sí, simétrico, sin tantas jerarquías. Y entonces ahí, instaladas ahí, me gustaría pensar que ese punto común dentro de la diferencia que somos es un punto común que tiene que ver con un orden, sí, un orden patriarcal, un orden colonial, un orden capitalista, que actualmente describimos cómo se expresa en el extractivismo y en la violencia directa contra las mujeres, pero que me gustaría extender esta forma extractivista de raíces coloniales, patriarcales, digamos, me gustaría extenderla a esta lógica de despojo y de crimen también, que son los feminicidios en las altas urbes, en las urbes, ¿no? Que se están agudizando cada vez más, ya lo decía Gladys, ¿no? Y ya lo han reportado también, por lo menos para el año pasado, en promedio, a inicios de año, en promedio, asesinaban a 10 mujeres por día, ¿no? En México, por ejemplo, ¿no? Estamos llegando a niveles muy altos que son parte de este correlato extractivista y que alcanza todas estas zonas, ¿no? Y que entonces ahí podríamos entablar un diálogo con las mujeres feministas en sus diversidades, con las mujeres en defensa del territorio, contra este orden colonial, este orden patriarcal que se expresa en extractivismo y en feminicidio y que ambos atacan a la tierra y a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y que el despliegue de un extractivismo, una minería en un territorio propiamente indígena, pues claro que repercute en las ciudades y viceversa, ¿no? Entonces, entender en esas correlaciones de poder, entender al poder cómo está correlacionado, pues quizá en nuestras diferencias nos podría también vincularnos y tejernos para acuerparnos en afrontar estos órdenes, ¿no? Y me hace pensar, por ejemplo, en las manifestaciones que se dieron en Ciudad Universitaria, justamente en la UNAM, que encabezó la mamá de Lesbia Osorio, ¿no? Araceli Osorio, que la encabezó con María de Jesús Patricio, la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, donde llegaron mujeres de los pueblos en defensa del territorio con muchos colectivos feministas o individualidades feministas, ¿no? Y que esto pues fue justamente un llamado, una manifestación contra los feminicidios y contra el despojo de los territorios. Entonces me parece que por ahí podríamos articular diálogos y vínculos, ¿no? Lo dejo ahí para escuchar a mis compañeras. Gracias. Laura escribió a las 18:39 y dice sobre la pregunta de Guadalupe,
Yo creo que los primero que nos une son los intereses comunes, primordialmente el agua, el territorio, la familia, la preocupación de la conservación del entorno, el interés por fomentar, impulsar y fortalecer la participación. Yo estoy de acuerdo con Laura, creo que o sea, las mujeres defienden el agua, pero el agua lo toman en las ciudades. Los capitalinos, bueno, los capitalinos como se dice en Guatemala, no saben de dónde vienen las fuentes de agua que están tomando y que esas las están defendiendo las mujeres y las comunidades. Entonces, estoy de acuerdo con ella, son puntos en común, el agua, el territorio, no únicamente lo producen las comunidades, la defienden las comunidades, pero lo beben todos, el campo y la ciudad. Y mi alusión con respecto a, digamos, encontrar cuál es mi lugar o definir cuál es mi lugar de enunciación, es porque creo que la lucha feminista en México difiere de la lucha feminista en Guatemala. Por lo tanto, las alianzas que yo pueda presentar probablemente no hagan eco y sentido con las luchas en las cuales tú participas. O sea, creo que yo de ninguna manera me compro la idea del Estado-Nación. Sin embargo, en procesos de luchas creo que hay que acotar y por respeto, las compañeras mexicanas, las compañeras que están habitando ese territorio, conocen cuáles son sus puntos de tensión. Una gran diferenciación que hay entre la formación estatal mexicana y la formación estatal guatemalteca es que no hay un proceso de mestizaje. Eso que se llama el proceso de mestizaje mexicano no existe en Guatemala y hay una diferenciación radical. De hecho, la separación entre pueblo de criollos y pueblo de indios sigue existiendo y eso establece una serie de marcas y de diferenciaciones que podrían parecer bastante radicales para el contexto mexicano. Entonces, creo que pensar alianzas con los feminismos, con los distintos feminismos populares, feminismos comunitarios, porque hay una vertiente también de feminismos comunitarios y que, como dijo Josefa, hay varias mujeres, estamos en ese plano, que las luchas indígenas de las mujeres provienen de genealogías históricas en la lucha contra la Constitución de la República, en el momento colonial, en las reformas liberales. Ahí se han ido estableciendo una serie de pedagogías para la lucha de las mujeres, en la lucha de las mujeres. Entonces, gran parte de estas voces, de estas estrategias que las mujeres indígenas pues llevan a cabo, algunas veces son contrastantes con un feminismo liberal, entendiendo por feminismo liberal aquellos que pretenden pensar la agencia o la transformación o la movilidad social en el plano individual. Ahí se juega una contradicción. Y no hacerse cargo de eso creo que pues nos lleva a proyectos divergentes y podrían obstaculizar procesos de alianzas. Creo que donde yo he encontrado, visto alianzas temporales, nunca se van a sostener en el tiempo, son como muy coyunturales. En un proceso hay una alianza y luego se desgrana como debería de ser natural, digamos, es en la lucha contra el acoso y la violencia y el feminicidio. Son como 3 puntos que claramente pues se van a contener por el contenido colonial, el contenido racista que hay también sobre el feminicidio contra las mujeres indígenas, que lo distingue de los feminicidios contra las mujeres que pertenecen a otro tipo de estratos sociales. Claramente una persona que viene de un estrato social letrado, clase media, conoce y seguramente pueda tener o probablemente pueda tener familiares que hayan trabajado en la administración de justicia y probablemente puedan encauzar sus demandas con mayor rapidez por todas las alianzas que puedan tener, diferente a las comunidades que mujeres donde hay mujeres que fueron asesinadas, que no pueden ser identificadas digamos, en las morgues, fundamentalmente porque no hablan el castellano, porque los funcionarios tampoco hablan castellano. La sensibilidad que eso pueda tener, creo que
podría potenciar o debería de potenciar las alianzas que hay contra las mujeres. Digamos, son de orden estructural, lo que son elementos de orden estructural, lo que había que trabajar para pensar las alianzas. La lucha contra la violencia creo que es un gran frente que está trabajado desde distintos ámbitos y ángulos donde se encuentran alianzas con mujeres. Cuando fue el juicio por genocidio, eso fue muy particular porque hubo una alianza entre mujeres indígenas o colectivos de mujeres indígenas y colectivos de mujeres lesbianas, justamente porque no caben en el concepto universal de mujer, no caben en el concepto universal del feminismo. Fue una alianza temporal, hubo un momento de apoyo, de acuerpamiento, y después eso se fue, eso se desgranó. Entonces hay que pensar las alianzas no como sostenibles en el tiempo, sino coyunturales y con momentos puntuales y justamente donde las personas no caben en ninguno de los referentes es donde se pueden potenciar este tipo de alianzas. Aunque creo que ante esta emergencia, ante este clima de muerte y de guerra, es que en realidad lo que hay es una guerra contra las comunidades del capital, contra las comunidades indígenas. No está significado, no hay un discurso como, bueno, eso que se llama guerra contra el narco, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la guerra en Guatemala. Claramente se sabía que habían políticas públicas que estaban encaminadas para el exterminio de las comunidades. Hoy día, bajo la retórica del desarrollo, parece que se van a mejorar las condiciones de vida, pero el efecto que hay, como el ejemplo que ponía Josefa, denominar áreas protegidas a las tierras comunales, que es otra forma de despojo, es una forma de prescripción y de impulsar otro tipo de administración y plenamente de despojo de las tierras de las comunidades indígenas. Entonces creo que es una labor importante y pendiente de todas, tanto de los diversos feminismos como de las mujeres indígenas, seguir apuntando en un discurso de significación de esta guerra, que es una guerra contra las comunidades y sí, es una guerra contra las mujeres también en las comunidades. Sí, yo les cuento que cuando a mí me invitaron a moderar primero la mesa con Yasnaya, después esta, yo dije, bueno, es que yo no tengo las competencias como para poder moderar una mesa así, o sea, realmente a mí me encantaría escucharla, pero ¿qué hago yo ahí adentro, no? Y ahora escuchándolas, me doy cuenta de que en realidad tenemos muchísimos puntos de lucha que quizás sean coyunturales, como dice Gladys, pero creo que van mucho más allá de pequeñas coyunturas. O sea, bueno, la lucha por la vida, por la sobrevivencia es enorme, y si se llegara a arreglar ese problema, tenemos todavía la lucha contra el cambio climático y la lucha contra el extractivismo. Son coyunturas que desgraciadamente no se van a resolver de un día a otro, ¿no? Y justamente creo que estas alianzas tienen, por su naturaleza, serán de largo aliento hasta que cambiemos el sistema que nos está ahorcando. Es lo que yo quisiera decir y es la conclusión con la que me quedo. Les agradezco muchísimo su participación y fue muy interesante escucharlas y leerte, Laura. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias, Gladys, gracias, Laura. Sí, a todas ustedes gracias, y una pena que Laura no la pudimos escuchar, seguramente hubiera sido muy, muy potente tener sus palabras. Un gusto, Guadalupe, nos vemos a la siguiente, si hay una siguiente. Esperemos que sí.